representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Alto Laguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a este su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Les habla José Luis Alto Laguirre. Y bueno, el día de hoy, día 31 de julio, ya se ha pasado el mes de julio, es decir, ya hemos roto la inercia del año y ya vamos en la bajadita. Es decir, ya casi dentro de poco comenzamos a pensar en las Navidades y en el próximo año 2019. Pero bueno, antes tenemos muchos retos por delante y es de lo que vamos a hablar. Y para hablar de estos retos, hoy tenemos aquí sentado en nuestra mesa a don Sidney Alejandro Elizondo Ross. Don Sidney, bueno, ustedes pueden verlo a través de Facebook Live, de Radio Centro y de José Luis Alto Laguirre. Pues como verán, es un hombre joven con un largo currículum. Don Sidney es en estos momentos asesor especializado de la diputada Carine Niño Gutiérrez del Partido de Liberación Nacional. Pero no ha sido este su primer cargo, sino que ya anteriormente, en la anterior legislatura, fue también asesor especializado del diputado Juan Luis Jiménez Zúcar. Por lo tanto, tiene ya un largo recorrido y podría pasarme la mitad del programa pues leyendo parte de su participación en actividades sociales y partidarias, sobre todo en su entorno de nacimiento, como es el municipio de Puriscal. Pero bueno, bienvenido, don Sinde, bienvenido a Dinero con Sentido. Buenos días, don José Luis. Muchas gracias por la invitación que me hace el día de hoy. Saludos a todas las personas que nos siguen por medio de la radio y por las redes sociales. Excelente, don Sidney. Bueno, yo creo que la primera pregunta que seguramente nuestros radioescuchas estarán haciéndose y que yo también me hago, y me hago positivamente, es decir, pues cómo una persona joven como usted, que además debo decir también que es licenciado en criminología, ¿cómo accede, cómo llega a la política? Sí, desde muy joven, don José Luis, vengo de ¿Desde una familia... más joven? Desde más joven, así es. Bueno. Desde más joven vengo de una familia que tradicionalmente le ha gustado involucrarse en actividades de índole social, en actividades de colaboración con la comunidad, tanto de Santana, donde vivimos bastante tiempo, y como en el cantón de Puriscal, donde mi familia tradicionalmente ha estado residida. Hemos venido participando en diferentes organizaciones y desde pequeñito me empezó a llamar la atención el cómo podía ayudar a mejorar la situación de las personas, a mejorar la situación de la misma familia y a ver cómo podía aportar un granito de arena para hacer algo diferente. Siempre he creído que la política es un medio para realizar cosas independientemente de el tiempo, independientemente de la edad. Creo que es necesario involucrarse. Me parece sumamente valioso aportar el conocimiento y las pocas o muchas ideas que uno pueda brindar, pero sentirse parte activa de la sociedad es fundamental para mí. Siente, don Sidney, que este sentimiento, que me parece excelente, ¿no?, de preocupación social, de colaboración, ¿es compartido de manera genérica por su generación? Lamentablemente, yo creo que sí ha habido un desfase bastante grande en ese sentido. No toda la juventud está preocupada por involucrarse directamente en el ámbito político. Si bien es cierto, todos tenemos nuestro criterio y nuestras posiciones sobre diferentes temas, país o cantonales, incluso regionales, no todo el mundo ha tenido esa visión de involucrarse en la política. Lamentablemente la política a través de los años se ha ido desacreditando. Cada vez vemos como en las redes sociales son más feroces contra las personas que nos involucramos en la política, incluso cuando somos jóvenes.
Y para los que militamos en un partido como Liberación Nacional, que es un partido con mucha trayectoria, pero que también, como todo agrupación política, ha tenido sus errores y sus desaciertos, que tenemos que tener la capacidad de reconocer, es más difícil, ¿verdad? Siempre es más el golpe, siempre es más la crítica, siempre es más el recelo del por qué esa agrupación, por qué no una agrupación nueva. Sin embargo, somos de los que creemos, y digo somos porque somos un grupo grande de jóvenes que estamos interesados en aportar desde el Partido Liberación Nacional, pero poniendo ante todo los intereses de nuestro país adelante. Excelente, pero ¿cuál sería, don Sidney, en su opinión, desde su visión, la vacuna para no caer en esa vorágine, y, bueno, esa vorágine a veces objetiva también, de corruptelas, de medias tintas, de agendas ocultas, donde a veces ya el político de larga data, y a veces no tan de larga data, cae de manera sutil, pero a veces rápida? Bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho en la ética personal que uno tenga, ¿verdad? Cuando uno decide involucrarse en política, tiene que tener claridad de que hay un costo familiar, hay un costo social, hay un costo en diferentes aspectos, pero sí me parece que la vacuna para ir contrarrestando ese sentimiento y esa repulsión, que incluso se puede denominar así, hacia la política, es tomar decisiones firmes, saber que hay que asumir un costo político, saber que no todas las decisiones van a agradarle a la gente, pero que dada la importancia que tienen y dada la trascendencia hay que hacerlas. Yo creo fundamentalmente que la nueva generación de la política que está empezando a surgir con todos los costos que ha tenido, va haciendo las cosas distintas, se va pintando como una política que ya pasa del discurso a los hechos, como una política que no se enfoca meramente en lo populista, en algunos casos, ¿verdad? No los podemos hacer en todos, pero en el caso propio de los que estamos en este momento trabajando desde el Partido Liberación Nacional, que es el caso que me compete más, sí creemos que hay un interés claro de hacer las cosas de manera distinta. Don Sidney, a ver, usted hablaba de costo, ¿no? De costo Correcto. político, pero también costo personal. Probablemente hay profesiones, ¿no? Pues que se ponen en el punto de mira de toda la sociedad. Y me voy a ir a un extremo, un futbolista, alguien famoso, y qué duda cabe que uno de los oficios, ¿no? De las ocupaciones que se pone en el punto de mira de la sociedad es el político, ¿no? Es el político en donde probablemente una persona joven como usted que puede decir, bueno, pues me voy a poner el mundo por montera, ¿no? O sea, y bueno, y desarrollar pues actividades no malas, no negativas, pero fuera probablemente que una fotografía Correcto. puede estar condicionando pues un futuro político, etcétera. ¿Cómo se sobrelleva esta disciplina necesaria para, evidentemente, no perder la juventud, por así decirlo, pero al mismo tiempo también ser coherente y responsable con el rol social que le toca ocupar? Correcto, yo creo, y justamente hablando del tema de diferencias de edades y la evolución que ha tenido la política durante los tiempos, yo creo que si antes, si bien es cierto, las personas guardaban una imagen ante el público mucho más cerrada, ¿verdad? Por el tema de su imagen política y demás. Nosotros como jóvenes, si bien es cierto, mantenemos un parámetro serio en ciertas cosas, hemos tratado de ir abriendo nuestra vida personal hacia la política también, ¿verdad? Que el hecho que estemos participando en política no quiere decir que, como lo mencionaba usted, dejemos de ser jóvenes, que no salgamos, que no nos tomemos un par de cervezas entre amigos, vacilemos y demás. Sin llegar a la cuarta. Exactamente. Entonces nosotros sí hemos sido un poco más abiertos. Obviamente, pues nuestra propia generación de alguna manera te va aislando por el mismo rol. Te hablaba mucho del costo familiar, porque si bien es cierto, para la política nunca hay hora. Desde que te levantás estás hablando política, desayunás, almorzás y cenás política.
Lamentablemente a veces pasas un costo a la familia, faltando actividades, reuniones y demás, pero es parte de lo que uno tiene que asumir, ¿verdad? Uno tiene que lograr llegar a ese equilibrio de mantener su vida personal, pero también llevar su vida política y pública aparte. Claro, fíjate que yo creo que y con esto abro un poco la siguiente pregunta, ¿no? Probablemente la figura del político tradicional, era una imagen un poco lejana, más bien que buscaba el baño de multitudes, pero no el contacto de las personas. Yo pienso que las nuevas generaciones van aproximándose o deben aproximarse más a lo contrario, más que el baño de multitudes, bueno, también, ¿no? Más al contacto con las personas, lo cual esto conlleva un efecto positivo, pero también un riesgo potencial. ¿Cómo lo ve usted en este sentido? Yo concuerdo con usted. Yo creo que ya el tiempo de los políticos que estaban en casa presidencial, en la Asamblea Legislativa y que eran totalmente inaccesibles a la gente, pasó. La gente necesita sentir a un político cercano, necesita sentir a un político que pueda accesar a él en cualquier momento que lo necesite para la ayuda en las necesidades que tiene como ciudadano. Sí creo que es importantísimo mantener esa división en el tema del acercarse a la gente y no caer en el populismo, ¿verdad? Porque si no seguimos siendo ese político tradicional con una edad menor, pero haciendo lo mismo, de manera solapada. Entonces yo sí creería que es necesario que los políticos salgan. Lo hemos vivido mucho ahora en esta legislatura con la diputada Niño, que me corresponde trabajar como asesor. Ha sido una diputada que se ha enfocado a no perder el contacto que entabló con las personas durante el proceso de campaña. Entonces, nosotros como despacho lo que hacemos es que tenemos uno de los asesores que mucho me corresponde a mí, encargados de todo lo que es el tema comunal para ayudarle a asociaciones de desarrollo, a juntas de salud, juntas administrativas y demás, a la gente en general, con temas de gestiones para poder lograr proyectos y poder lograr satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Es decir, estar cerca, ¿no? Estar cerca. Cerca del pueblo sin ser populista. Luego hablaremos de este concepto, ¿no? Porque yo creo que se ha introducido ya en la semántica, en el argot, el concepto de populismo, sin que realmente luego sepamos exactamente dónde está la frontera entre el populismo y el no populismo. Correcto, porque hemos definido populismo, pero no lo contrario. Exactamente. Bueno, entonces me parece muy, muy interesante este concepto de cercanía como parte del perfil importante del político de nuevo cuño, ¿no? Del político. Yo quisiera cerrar este segmento, don Sidney, a ver, porque sin duda alguna, si algo ha definido la juventud, y todos hemos sido jóvenes, eso se cura con el tiempo, pero todos hemos sido jóvenes, es el idealismo como la confianza, como la creencia firme y profunda en algo que uno cree y que debe suceder y que lucha por ello. Pero luego la política es el mundo de lo pragmático, es decir, es el arte de lo posible, ¿no? Como lo definían ya los antiguos griegos. El arte de lo posible. Entonces, ¿cómo conjugar, don Sidney, este idealismo que sin duda alguna pues usted le ha llevado con su edad, no voy a decir cuál, pero joven, por debajo de los 30? 28. Bueno, también. Lo ha dicho usted. Pues le ha llevado a meterse en política de una manera generosa, seguramente con grandes ideales, pero luego en la pugna del día a día estará usted percibiendo que realmente la realidad es pragmática, probablemente sin renunciar al idealismo. Pero de esto hablamos a la vuelta del siguiente segmento, porque amigas, amigos, hemos llegado al final de nuestro primer segmento. No se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea.
dar sentido a su dinero. Cada año miles de romeros caminan hasta la Basílica de Los Ángeles. ¿Sabes qué pasa con las botellas de plástico desechable usadas en la romería? Cada día, en Costa Rica, el equivalente a 15 camiones llenos de plástico desechable acaban en los mares, contaminando el ambiente y dañando cientos de especies marinas. Este 1 de agosto, vení con tu botella reutilizable y llenala con agua en los puestos de Fundación Mar Viva, ubicados en la Plaza de la Democracia, sobre Avenida Segunda, el Servicentro Aliguerón en San Pedro y en Curridabat, 300 metros este del Servicentro La Galera. Evitemos la contaminación marina por plásticos. Digamos, ¡chao plástico desechable! Un mensaje de Fundación Mar Viva, Ministerio de Ambiente y Energía, Municipalidad de San José, Municipalidad de Montes de Oca, Municipalidad de Curridabat, Servicentro Liguerón. Soy Luzania Víquez, presentadora de televisión. Yo como costarricense y como mujer estoy consciente que la salud de un niño o una niña es esencial. Es por eso que me uno a la Feria de Salud Sonrisas Saludables. Únase usted también y juntos podemos contribuir a la salud de muchos niños y niñas que necesitan de su ayuda. Fundación Construyendo Sonrisas. Para más información, visítenos en Facebook en nuestra página Construyendo Sonrisas en CR. Llámenos 2244 9090. Amigas, amigos de Dinero Consentido, aquí de nuevo con ustedes. De nuevo con ustedes en esta mañana de martes, en el martes 31, en el final de julio, platicando con don Signe Elizondo Ross, que es asesor de la diputada doña Karine Niño Gutiérrez del Partido de Liberación Nacional. Y don Signe, nos dejábamos una pregunta en el anterior segmento, ¿no?, que tenía que ver en cómo equilibrar ese idealismo propio de la juventud, y además absolutamente necesario, con el necesario pragmatismo de la política. Si bien es cierto, la sociedad va avanzando al hecho de que necesita cumplir sus requerimientos y necesidades lo antes posible, de ese pragmatismo que usted se refiere. En la política, cuando uno ingresa, uno quisiera hacer cosas de la noche a la mañana, ver cambios radicales que mejoren las condiciones de una sociedad. Sin embargo, hay que tener una tranquilidad para ir madurando esas ideas, ir construyéndolas e ir avanzando. Yo creo que en la política una de las cosas que uno tiene que tener muy clara es que tiene que ser perseverante. Tiene que tener pasión sobre lo que desea, que ese idealismo de generar nuevas cosas, de alcanzar metas, no se pierda justamente por esta metodología y lo que cuesta llegar. La sociedad definitivamente necesita ver acciones mucho más rápidas, necesita ver cambios más efectivos, necesita sentir que de verdad se están haciendo las cosas. Sin embargo, yo creo que eso está también mucho en la manera en que usted comunique las cosas. Porque no puedes llegar a crear falsas expectativas a un grupo de la sociedad simplemente por el hecho de quedarles bien. Yo creo que hay que tener la capacidad de dividir, señalar que es necesario, que son necesarios esos cambios lo antes posible, pero que lleva un proceso que hay que ir haciendo mucho más sencillo con el paso del tiempo para poder lograr cosas. Muy bien, excelente. Pues bueno, veamos que esto se vaya produciendo y se vaya produciendo, yo creo que sin renunciar a las ideas. Así es. Pero con un sentido práctico. Y esto me lleva también a algo importante que quisiera abordar también, ¿no? Que es, no sé si es la pregunta difícil o no, pero bueno, usted está dentro de un partido que realmente a lo largo de los años en Costa Rica ha tenido un rol preponderante. Ha llevado las riendas del país en muchas ocasiones y, sin embargo, se encuentra en estos últimos años en una situación complicada. Muy bien, yo creo que puede ser la forma que lo explica. Y usted se encuentra ahí dentro. Entonces, ¿cómo podría compartir con nosotros cuál es su visión, ¿no? Como un militante, ya no de base, sino como un militante destacado que está dentro de la estructura
¿Cómo salir de este embrollo, de esta situación? Bueno, yo creo que Liberación Nacional debe empezar por tomar decisiones radicales a lo interno. Si bien es cierto, hay una generación de jóvenes sedienta de jugar un papel mucho más preponderante dentro de la estructura nacional partidaria y obviamente en la vida política nacional, yo creo que es importante mantener un equilibrio entre la juventud y la experiencia. Liberación Nacional ha sido un partido que tradicionalmente le ha dado mucho a este país. Fue el que creó la Segunda República en Costa Rica. Tiene mucha gente valiosa, gente preparada, muchos jóvenes preocupados por formarse y participar en diferentes ámbitos. Y yo creo que lo que hay que lograr es, primero, mantener posiciones claras sobre temas específicos. Ya 2 elecciones que hemos perdido atrás nos han enseñado que nos ha costado que nuestros políticos de mayor edad entiendan la realidad país en este momento. Nosotros como jóvenes tenemos esa responsabilidad primero de hacer una conciencia a lo interno y empezar a mostrar esa imagen a lo externo, ¿verdad? Para demostrar que somos un partido que se reinventa, que somos un partido que así como en tiempo anterior le dio el voto a la mujer, puso la primera presidenta del Congreso mujer y tuvo a doña Laura Chinchilla como primer presidenta de la República, yo creo que es momento de tomar medidas heroicas nuevamente. Yo creo que es tiempo de que Liberación Nacional deje las prácticas antiguas y se reinvente como partido, que dé una imagen totalmente fresca. Yo creo, y viendo la metodología que ha venido en estas elecciones anteriores, Liberación Nacional está para un candidato, una candidata joven, preparado, con la capacidad del conocimiento necesario para enfrentar los retos del país, pero que al lado de esa persona joven vayan personas de experiencia que les ayuden, obviamente, a terminar de conformar esa idea de país y de partido que queremos. Sí, yo creo que ese equilibrio ya lo podemos aprender desde los romanos. Exactamente. Desde el tiempo de los romanos, donde el Senado realmente era el lugar donde los mayores aconsejaban y permitían que, bueno, los ejecutivos tomaran las decisiones. Yo creo que hay que perder ese miedo, es decir, la juventud de nuestra generación es totalmente distinta a una juventud de hace muchos años atrás. Es una juventud que de verdad se ha preocupado por formarse, por ser un agente de cambio, y creo que es tiempo de empezar a darles esa oportunidad. Sí, y no esperar a que se hagan mayores. Totalmente. Y que entonces vuelva a repetirse el ciclo, ¿no? El ciclo en donde ya de alguna manera te sitúas en la zona de confort y empiezas a escuchar solamente aquellas cosas que quieres escuchar y no las que no te interesan. Correcto, exactamente. Y yo creo también fundamental que, si bien es cierto, hemos tenido varios congresos ideológicos atrás, esos congresos ideológicos no han, por el momento dado, un verdadero documento y un verdadero posicionamiento sobre lo que Liberación Nacional es de cara a las nuevas generaciones. Tenemos que reinventarnos en eso, y también pensando en el hecho de que el otro año ya viene un proceso de renovación de directorio de directorio ejecutivo del partido, que también ahí es donde tenemos que empezar a mostrar qué hay de diferente en Liberación. ¿Seguimos siendo lo mismo o de verdad queremos ser una nueva visión de país para Costa Rica? Claro, y eso es importante porque yo creo que cada vez más, y en este sentido van todas las ciencias sociales, van en esa línea en donde realmente las posiciones ideológicas tienen que ser muy pocas, pero consistentes. Así es. Y desarrollar mucho más la capacidad de adaptación y de dar respuesta a sensibilidades nuevas que no están previstas ni escritas ni siquiera definidas. Totalmente. En donde, bueno, yo creo que las últimas elecciones han sido muestra de cómo cosas absolutamente ajenas a la preocupación profunda del país se convirtieron en un elemento casi
dictatorial del resultado. Sí, exactamente, porque si bien es cierto, nos ponemos a analizar esta última elección, empezó como una elección donde el tema principal era el tema económico y la situación fiscal del país, y nos terminamos enfocando en una campaña sumamente conservador, entre lo conservador y lo progresista. Entonces yo creo que ahí sí hay que tener una lectura política correcta, empezar a empoderar temas y hacer ese cambio necesario. Muy bien, bueno, pues ahí tenemos el reto. Y bueno, vamos a entrar ya un poco, como en este mes terminábamos también, ¿no? El Mundial, vamos a utilizar la metáfora de futbolística y entrar en el área pequeña. Ajá. Y que nos llevará también en el siguiente segmento. Nos Inde, vamos a ver, ¿cuáles son desde su opinión los retos más importantes de esta asamblea que estamos viviendo? Y yo diría que también del Ejecutivo, en definitiva del aparato del Estado. ¿Cuáles son los retos más importantes para esta legislatura? Bueno, sin duda alguna, el tema principal en el país, como lo mencionaba anteriormente, que debió ser el tema central de la campaña política, fue el tema de la situación fiscal del país. Costa Rica definitivamente está en una situación insostenible, está en una situación bastante compleja. El Estado cada vez se endeuda más para poder cumplir los compromisos que tiene. Y yo creo que parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como costarricenses es involucrarnos y participar y aportar. Si bien es cierto, a ninguno de los costarricenses nos gustan los impuestos porque nos golpean donde a todos nos duele, ¿verdad? La bolsa. Tenemos que vernos desgraciadamente limitados en ciertas cosas, pero es necesario hacer una colaboración y un aporte al país. De manera que yo creo que el tema de la reforma a las finanzas públicas va a ser fundamental en este tiempo. El Estado va a tener que ver cómo, y la Asamblea Legislativa también, ¿verdad? Tienen ese gran reto de ver cómo palean un poco la situación para mejorar la situación económica del país. Otro de los retos importantes que yo creo y sigue siendo el tema de la seguridad ciudadana. Hemos visto cómo los índices de criminalidad y demás van aumentando día con día. Vemos cada vez cómo hay más femicidios, cómo hay más robos en la calle, la sociedad se siente cada vez más insegura y tenemos que ver cómo desde la Asamblea Legislativa se empiezan a tomar políticas públicas importantes aparejadas con esas políticas que tiene la visión del nuevo gobierno, don Carlos Alvarado, para empezar a colaborar en este sentido. Temas importantes en zonas regionales, por ejemplo, Guanacaste, el tema de agua para Guanacaste. Como decían en los discursos del 25 de julio en Liberia, que sesionó el plenario legislativo, tenemos que pasar del discurso a los hechos. Agua para Guanacaste no puede ser más una frase trillada, sino que tiene que ser un hecho y una realidad para la gente. A la gente se la está llevando, disculpen la palabra, al carajo en sus comunidades, y hay que ver cómo esos temas de salud, temas de educación son importantes que el país empiece a tocar también. Sí, tenemos encima de la mesa, desde luego, temas muy críticos, ¿no? Muy críticos. Ahora vamos a volver a abordarlos en el siguiente segmento, pero yo creo que usted ha hecho una prelación interesante, donde empieza por el tema fiscal, que es lo que genera al final el dinero y las posibilidades de actuar en el resto de epígrafes, porque si realmente no hay... Es la manera de dinamizar nuestra economía y generar empleo, ¿verdad? Efectivamente, y de ahí viene el resto, ¿no? Porque de ahí efectivamente se podrá invertir en seguridad, se podrá invertir en agua, se podrá invertir en una serie de temas que son los que, sin duda alguna, van a llevar gran parte de esta legislatura y de la siguiente, sea quien sea el que esté, porque así realmente esto no son temas que se arreglen en 4 años. En 4 años ni en 8, o sea, son temas de larga data y que necesitan además decisiones de fondo, decisiones políticas con visión de largo plazo, de medio y largo plazo, no de corto plazo, ¿no? Que esto es un tema que también me gustaría abordar porque creo que a veces en Costa Rica, llevo ya 12 años y he estudiado la historia, en muchos casos, excepto ya en épocas muy anteriores, que sí se hicieron muchas medidas de largo plazo, siento que en muchos casos vivimos con la visión de los 4 años. Hemos sido cortoplacistas. Y claro, eso pone un parche, pero no soluciona el problema. Pero bueno, amigas y amigos, con esto llegamos al final de nuestro segundo segmento. No se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio.
Dinero con Sentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo tener en cuenta para empezar un proyecto como emprendedora? Todas las respuestas en Dinero con Sentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Cascada de Fuego, un hotel de montaña, ubicado cerca del volcán Arenal, rodeado de exuberante naturaleza, ríos, nacientes, laberintos, parque temático, área de piscina, servicio de restaurante y sala para eventos. Hotel Cascada de Fuego, el lugar perfecto para vacacionar. Hotel Cascada de Fuego, en La Fortuna, San Carlos, 1 kilómetro al suroeste, carretera Catarata, Río Fortuna. Visite nuestra página web www.hotelcascadadefuego.com o nuestro Facebook, Hotel Cascada de Fuego. Teléfono 24798781. Hotel Cascada de Fuego. Simplemente hermoso. Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Chivísimo, mami. Una señora llegó a enseñarnos cómo ahorrar agua y luz en la casa. ¿De verdad? Contame más. Por ejemplo, que todas las mañanas nuestra ducha tarde lo mismo que nuestra canción favorita. Así no tardamos más de lo necesario y así ahorramos agua. En Fundación Neotrópica, educamos a las futuras generaciones para que se conviertan en guardianes del medio ambiente. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Visita nuestra web, neotrópica.org. Bueno, amigas, amigos, de Dinero con Sentido, de nuevo aquí con ustedes. Estamos hablando y platicando con don Sidney Elizondo. Él es asesor de la diputada doña Karine Niño Gutiérrez del Partido de Liberación Nacional. Y estamos dando una revisión, yo creo que profunda y muy interesante, con la visión de una persona joven, pero muy metida ya en política desde hace muchos años y que tiene, creo, desde mi punto de vista, una visión bastante pragmática, pero al mismo tiempo sin renunciar a los ideales. Hablábamos fuera de micrófono sobre un aspecto que a mí también me preocupa desde el punto de vista de la política, ¿no? Que es que, sobre todo cuando se está con partidos de oposición, da un poco de temor el desarrollar la pedagogía del esfuerzo. Es decir, el mirar de cara al ciudadano y decirle, sí, hay que hacerlo, lo diga quien lo diga. Sí, tenemos que pasar una época complicada, socarnos la faja. Y si miramos la historia, esto es lo que hicieron los grandes estadistas, o sea, un Churchill, cualquier gran estadista dijo, sí, señores, hay que sufrir para luego vivir la libertad. ¿Cómo lo ve usted? Que ahora están en la oposición, pero también metidos dentro de la vorágine, digamos, de este nuevo planteamiento fiscal que el país necesita a gritos. Correcto, yo creo que si nos ponemos a ver la conformación de la nueva Asamblea Legislativa, gracias a Dios viene con una generación bastante joven, gente que de verdad tiene una perspectiva de la política totalmente distinta, a como también hay gente de experiencia que conoce la metodología y conoce las necesidades de su forma. Yo creo que esta va a ser una de las grandes ventajas de este periodo legislativo. Yo creo que la política y la Asamblea Legislativa se han mostrado en estos 3 meses que tienen de gestión como una asamblea que de verdad pretende hacer las cosas distintas. Yo creo que poco a poco se va, por lo menos, minimizando el tema del hecho de ser oposición por ser oposición. Como lo comentábamos ahora fuera de micrófonos, del hecho de que no estoy de acuerdo porque yo quiero que este punto no vaya aquí, sino que vaya aquí, ha ido cambiando poco a poco. De verdad que hay una conciencia mucho más
fuerte sobre los temas importantes. Lo vimos incluso antes de entrar a la legislatura 2018-2022, donde incluso el diputado Roberto Thompson de Alajuela se manifestó sobre el hecho de que no iban a entrar a votar un texto sobre reforma fiscal simplemente por votarlo. ¿Por qué? Porque sí hay una necesidad de involucrarse, de conocer del tema y hacer ese aporte de fondo. De manera que por el momento, y como lo ha podido ver la gente por medios, Liberación Nacional ha querido hacer una oposición bastante responsable, bastante consecuente con sus posiciones de campaña, donde se ha entrado en un proceso de negociación con el gobierno para defender los intereses de las personas que menos tienen. Y se ha tenido la capacidad de ceder en algunas cosas que tal vez como partido en otros periodos nunca hubiéramos cedido, ¿verdad? Pero que dadas las condiciones y viendo el cambio que lleva la sociedad y las necesidades del país, se van generando. Los representantes de la fracción que están en la Comisión de Finanzas, que son don Gustavo Viales, doña Yorleni León y doña Silvia Hernández, han tenido esa capacidad incluso de llevar los temas más complicados a fracción para poder discutirlos y tener posiciones claras y contundentes. Como decía usted, eso genera un costo, y un costo bastante importante, pero hemos llegado al punto que Costa Rica tiene que tomar decisiones que, aunque sean complicadas y aunque nos veamos afectados muchos costarricenses, son necesarias para poder sostener la situación actual y para mejorar en un futuro. ¿Qué pasa con una reforma como estas? En un futuro va a generar muchas más posibilidades de empleo, va a generar condiciones mucho mejores para que empresas se establezcan en el país, ¿verdad? Y podamos tener una economía mucho más dinamizada y creciente. Claro. ¿Dónde está, don Sidney, el nudo gordiano? Es decir, el problema real por el cual todavía, aunque se ha avanzado en los últimos días, pero todavía no llegamos a ver la luz de este nuevo planteamiento fiscal. ¿Dónde está el nudo gordiano? Es decir, la situación que hay que cortar y donde realmente hay que dar el paso definitivo. Bueno, justamente el tema principal, uno ha sido el tema de que se presenta un texto, después se cambia a los 15 días, a los 22 días tenemos otro texto, entonces hay muchas modificaciones y mucho movimiento del texto donde no se permite avanzar rápidamente, ¿verdad? Sin embargo, hay temas fundamentales donde hay discusiones de fondo para poder llegar a acuerdos, como son el tema del IVA, ¿verdad? El tema de los impuestos a sociedades, el tema de impuestos a cooperativas. En algún momento hubo un tema bastante complicado que era donde se tocaba incluso el 2% de las asociaciones de desarrollo, que son lo que les permite hacer un poquito de obra en las comunidades, ¿verdad? Gracias a Dios ahí se entró a un acuerdo y se sacó del texto para no verlos afectados, pero sí han habido varios puntos importantes que han atrasado la discusión del proyecto. Gracias a Dios, en los últimos días se ha estado avanzando. Ahora que salió el domingo, la información de que el gobierno tiene un nuevo texto sustitutivo, pues Liberación Nacional ha mantenido su posición de seguir en las mesas de diálogo, construyendo un nuevo texto que refleje las necesidades de todos los sectores de la sociedad. ¿Cuál sería la expectativa? ¿Cuándo podemos tener un nuevo plan fiscal? Bueno, esperemos que en los próximos días ya salga de comisión, ¿verdad? Ya la otra semana se cumple el segundo día de mociones 137 pues vamos cada vez más cerca, ¿verdad? Yo creo que a veces es importante apresurar por la situación, pero tampoco es correr por correr, ¿verdad? No, está claro. No, yo creo que no es correr por correr, pero sí a veces, como decíamos también, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Y de lo necesario, ¿no? Y a veces hay que echar un puente para poder pasar el río. Exactamente. Indistintamente de que luego haya que llamar a los ingenieros y hacer un puente bello y hermoso. Sí, recordemos igual que, ¿verdad? En este momento el proyecto está en la Comisión Especial de Reforma a las Finanzas Públicas y posteriormente pasará al plenario legislativo donde será discutido por los 57 legisladores. Y ahí llegamos finalmente, pues exactamente. Se supone que ya pues
Sí, porque hay cada mes, cada día, cada semana que perdemos. Lo importante que yo veo del asunto es que, digamos, en la comisión sí se está haciendo un trabajo muy minucioso. Excelente. Entonces, a la hora que pase a plenario legislativo, pues va a ser una discusión mucho más expedita. Claro. Muy bien, bueno, ahí hemos visto uno de los puntos fundamentales, que es yo diría que el que abre las posibilidades a abordar otra serie de temas. Hay otro punto importante también que usted ha tocado y que además pues, le toca también por su formación, que es el tema de la seguridad ciudadana. Correcto. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo se está abordando? Bueno, definitivamente la situación de seguridad, de inseguridad en el país es muy grande. Vemos cómo la sociedad definitivamente no se siente tranquila ni siquiera en sus propias casas, y vemos una gran diferencia del gobierno de doña Laura, donde los índices de criminalidad bajaron tanto y crimen organizado, y en el gobierno de don Luis Guillermo lamentablemente se aumentaron esos índices. La Asamblea Legislativa pues obviamente tiene una comisión enfocada directamente a temas de seguridad, que en este momento es presidida por don Gustavo Viales, de Liberación Nacional, y están en toda la disposición de coordinar con el Poder Ejecutivo las acciones necesarias. De hecho, hay proyectos interesantes como el proyecto de extinción de dominio, ¿verdad? Donde el proyecto lo que pretende es incautar todos los bienes de las personas que se encuentran involucradas en el narcotráfico y que hayan sido adquiridos con esos dineros ilícitos y que puedan ser suministrados al Estado para diferentes cosas. Son iniciativas necesarias. Yo creo, por mi formación y por lo que estudié criminología, es por el hecho de que yo sí veo un país que se enfoque más a la prevención, que nos vayamos a las escuelas, que nos vayamos a los colegios, que empecemos a educar a nuestra sociedad sobre el cómo prevenir el delito, sobre cómo eliminar prácticas que sean nocivas para nuestra sociedad. Yo creo que el tema de, si bien es cierto, son necesarios, es necesario cada día aumentar el personal de la fuerza pública. Yo creo que enfocarnos en un tema meramente represivo no es lo necesario. Tenemos que ver esa visión de ser más preventivos. Ahora con el tema, hace unos días que se discutió y se aprobó el proyecto de justicia restaurativa, yo creo que también es una medida necesaria donde no estamos pensando solo en prisionalizar. Las cárceles de nuestro país están completamente saturadas y hacinadas como para seguir metiendo gentes, incluso por delitos pequeños. Que eso es incluso en lo que se enfoca la justicia restaurativa, ¿verdad? Que ahí hubo una discusión entre la Fiscalía y la Corte, porque se estaban metiendo delitos graves, y al final de cuentas, si usted se pone a ver el texto del proyecto que fue aprobado, son delitos menores, ¿verdad? Incluso son para personas que no son reincidentes en conductas delictivas. ¿Por qué? Porque lo que se busca son medidas alternativas para que la persona infractora se reincorpore a la sociedad de manera adecuada. Sí, yo creo que este es un tema que ameritaría hasta un programa entero, ¿no? Así es. Porque realmente bastante complejo. Muy complejo, porque obviamente Costa Rica no está aislada. Costa Rica, y sobre todo en el tema de seguridad, es un tema también de dónde está ubicada, en donde le está incidiendo, sin duda alguna, pues, los movimientos del narcotráfico, por el norte México, por el sur Colombia. La situación de Nicaragua incluso. La situación de Nicaragua en estos momentos, lamentablemente, y sin visos, a pesar de que Daniel Ortega dice que ya está todo arreglado y tranquilo. Sí. Siguen los muertos, pero no. O sea, entonces, evidentemente, yo creo que aquí hay dos temas, ¿no? Uno, el que usted dice muy bien, que es la prevención educativa, pero yo creo que también es importante la prevención policial. Me explico, es decir, los órganos de inteligencia que sepan entender y adelantarse a por dónde pueden venir los problemas. Correcto. Es decir, no que cuando lleguen ya los solucionemos, que bueno, obviamente hay que hacerlo. Incluso, de hecho, por eso se ha hablado mucho de una política de unificación de policías, ¿verdad? Donde exista una sola plataforma donde todas las policías puedan tener acceso a esa información, claro, para poder tener una mejor... Sí, porque además es un país pequeño, o sea, somos un país, en ese sentido, positivamente pequeño, donde realmente la información podría fluir
mucho más rápida. Esto no es un México, un Brasil o un Estados Unidos de características enormes. Y ¿no? yo soy de los que considera que, si bien es cierto, la situación fiscal del país es complicada, al igual que el país aumenta cada año su presupuesto en educación, es necesario que aumente su presupuesto en temas de seguridad. Es la manera de darle tranquilidad a la gente y que de verdad la gente vea reflejada ese cuidado de las fuerzas policiales en la calle. Excelente, muy bien. Bueno, pues amigas, amigos, con esto estamos llegando al final de nuestro tercer segmento. Así que, como siempre les decimos, no se vayan. Nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Que tu móvil no termine captando solamente el sonido del silencio. La mayoría de los smartphones tiene un receptor interno de radio en frecuencia modulada, construido e integrado de fábrica, con el que puedes escuchar radio sin consumir tus datos móviles. Es tu opción exigir que esté activado. Es una campaña de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, para impulsar la radio libre y gratuita en los teléfonos móviles. La radio va contigo siempre. Cascada de Fuego, un hotel de montaña, ubicado cerca del volcán Arenal, rodeado de exuberante naturaleza, ríos, nacientes, laberintos, parque temático, área de piscina, servicio de restaurante y sala para eventos. Hotel Cascada de Fuego, el lugar perfecto para vacacionar. Hotel Cascada de Fuego, en La Fortuna, San Carlos, 1 kilómetro al suroeste, carretera Catarata, Río Fortuna. Visite nuestra página web www.hotelcascadadefuego.com o nuestro Facebook, Hotel Cascada de Fuego. Teléfono 24798781. Hotel Cascada de Fuego. Simplemente hermoso. Amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí en nuestro cuarto segmento. Qué rápido se va el tiempo, ¿verdad, don Sidney? Hablando con don Sidney sobre lo divino y sobre lo humano, y sobre todo sobre la política que él vive pues de manera intensa, es desde su atalaya privilegiada. Y yo quisiera, no quisiera, mejor dicho, terminar nuestra entrevista, don Sidney, sin abordar un tema que a mí me parece fundamental, ¿no? Que es el tema de la educación. Yo creo que Costa Rica ha hecho las cosas muy bien en educación, creo que es un país modélico en toda su infraestructura educativa, es decir, llama la atención cuando uno llega a Costa Rica y ve, está en el último pueblito, una escuelita, y yo creo que esto es incluso su inversión en educación, ese 8% del PIB, es decir, yo creo que es algo encomiable. Pero tengo también la sensación de que de alguna manera nos fijamos más en la forma que en el fondo. Es decir, estamos preparados para afrontar los nuevos retos. Es decir, nuestra educación está orientada definitivamente para poder afrontar esos retos que ni siquiera sabemos cuáles son. Algunos los conocemos, pero otros van a sobrevenir de manera casi implosiva. ¿Estamos preparándonos para eso? Bueno, como dice usted, definitivamente Costa Rica ha sido un ejemplo para el mundo en el tema educativo. Ha tomado medidas heroicas y ha tomado medidas trascendentales para mejorar la educación de su sociedad. Yo sí creo que todavía quedamos debiendo un poco en el tema de la cobertura educativa. Como mencionaba usted, debemos salir de tanto programa que los educadores se ven en asistir para capacitación de esto, capacitación del otro, que para organizar tal actividad, para organizar tal congreso. Yo creo que sí debemos volver más la vista al estudiante.
de verdad preocuparnos por los temas de fondo educativos en cuanto a la malla curricular, pero también los temas, involucrar los temas socioculturales, los temas familiares que hagan que la integralidad del estudiante pues vaya mejorando a través de los años. Creo que las universidades estatales en el país están haciendo una labor muy buena. Cada año vemos como hay profesionales mucho más diversificados en áreas, pero que yo creo que sí van teniendo la capacidad de afrontar retos futuros. Como decía usted, no sabemos cuáles retos vendrán, algunos ya están y algunos se vislumbra que vienen, pero yo creo que la manera y la formación de las nuevas generaciones que han estado en el proceso va enfocada a enfrentar con hidalguía y con gran poder esos nuevos retos que se vienen. Efectivamente, yo creo que hay que enseñarles a pensar, a tomar decisiones incluso dentro de la incertidumbre. Hay que perder el miedo de ser analítico y dar posiciones. Efectivamente. Bueno, don Sidney, estamos llegando al final de nuestra entrevista. Se pasa el tiempo muy rápido, como usted decía, y efectivamente, y sobre todo cuando hemos tenido de verdad una conversación amena, profunda y al mismo tiempo pues que nutre. Yo estoy seguro que nuestros radioescuchas les está nutriendo esta conversación y ver cómo tenemos una generación de políticos jóvenes que tienen la cabeza muy bien amueblada. Y yo precisamente quisiera un poco comprometerle, entre comillas, Vamos a ver. Para preguntarle, bueno, don Sidney, ¿cuál es su sana ambición? Y digo sana ambición porque una persona que esté metida en política y no tenga ambición es tan malo como el ambicioso que solo ve por él mismo. Entonces, ¿cuál es su sana ambición política? Bueno, yo siempre he dicho que más que el hecho de llegar a ocupar un cargo específico, como bien dice usted, en la política todos tenemos aspiraciones personales. Y hay que tenerlas. Y hay que tenerlas porque ese es el fin del ayudar. Yo sí me enfoco mucho en el tema de poder seguir colaborando desde diferentes instancias administrativas, en este caso legislativa en la que me encuentro ahorita, y de gobierno, donde podamos seguir aportando nuestro granito de arena y nuestras ideas. Como bien le decía, nuestra generación es una generación que está lo suficientemente preparada para asumir los retos que vienen y tenemos la capacidad para echar adelante nuestro país y seguir haciéndolo grande, seguir posicionándolo en el concierto de las naciones como un Costa Rica que es innovador, que tiene mucho más futuro y que puede crecer más. De manera que vamos a estar participando en los diferentes espacios partidarios y de la estructura nacional que podamos participar. Viene un reto muy importante el próximo año, que son ya empezar a conformar las estructuras cantonales y municipales que irán a elecciones para relevar los cargos que actualmente se encuentran. Y yo sí, para cerrar, don José Luis, quisiera invitar a los jóvenes que de verdad se involucren en las asociaciones de desarrollo, juntas de salud, juntas administrativas, consejos de distrito, que participen como candidatos a síndicos, regidores y candidatos a alcaldes y vicealcaldes. Yo hace unos años fui candidato a vicealcalde en Puriscal. No logramos el objetivo, pero sí fue un proceso muy enriquecedor donde le da a uno una visión totalmente distinta de la realidad cantonal y de ahí relacionándolo a la realidad nacional. Así que yo de verdad invito a todos los jóvenes que sin importar el tiempo ni nada, se acerquen a esas estructuras y empiecen a involucrarse políticamente desde sus agrupaciones y diferentes espacios. Qué bueno, don Sidney, le agradezco además esta llamada porque me parece que es fundamental. El futuro, al final, es de los jóvenes. Así es. El futuro es de los jóvenes porque es el mundo que tenemos que construir o que tenemos que hacerle evolucionar. Así que no perdamos el don de servicio y que entendamos que la política es para de verdad hacer cosas importantes. Cosas importantes y hacer que Costa Rica siga siendo grande, aunque sea un país chiquito, Así es. pero un país con proyección internacional. Don Sidney, muchísimas gracias por su presencia en este programa, tiene las puertas abiertas y estoy seguro que no va a ser la última vez en que nos vamos a ver. Muchas gracias, don José Luis, y más bien ahí, cuando tengan gusto, también traemos a la diputada Niño por acá para acompañarlos. Sí. Muy bien, ya está invitada de estos micrófonos. Y a ustedes, amigas, amigos, muchas gracias por seguirnos, por su fidelidad. Disfruten el día de hoy y recuerden, mañana nuevamente a las 8 nos volvemos a oír y a ver. Hasta mañana.
Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero con sentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes. Le esperamos en nuestra próxima cita.